prepara tu corazón porque vamos a recibir la palabra de aquel que nos creó, aquel que tiene un plan para nosotros, un diseño, algo original. Y hoy es un día para mirar para adentro. Vamos a mirar para adentro, para nuestra alma. ¿Cómo es que tengo el alma? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí dentro? Porque, ¿sabes? La palabra dice, yo deseo, amado, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Mira qué importante es hacer nuestra alma prosperar. Mira qué importante es darle prosperidad a nuestra alma. ¿Para qué? Para poder avanzar. Y hay momentos en la vida, situaciones, fechas en nuestra vida que hacen como un revuelo al alma. ¿Sabes? Esos momentos donde tienes como sentimientos encontrados, estás triste y a la vez estás feliz, y estas fechas son un poco así. Mira, yo estoy muy feliz de estar con la familia y los regalos y la Navidad, y por otra parte en cada hogar o casi en cada hogar hay una silla vacía, alguien que falta, y te entra como una melancolía, como una tristeza, ¿verdad? Sentimientos encontrados que te revuelven un poco ahí adentro en el alma. Luego también está que estamos terminando el año y muchos estamos enfrentando sentimientos de frustración, sentimientos de fracaso. ¿Por qué? Porque iniciamos el año con muchas metas. Voy a ser mejor madre. Voy a ser mejor esposa. En este año me propongo adelgazar, me propongo empezar al gimnasio. Ya ha llegado el 31 de diciembre y nuestras metas han quedado en frustración más que en victoria. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que nos entra como un sentimiento de fracaso. O tal vez la culpa. Si no hubiera dicho esto, si no hubiera hecho aquello, tenía que haberle dicho esto a la persona, tenía que haber hecho aquello. Y nos cargamos con culpas. Entonces comenzamos a proyectar un nuevo año diciendo, bueno, voy a ponerme nuevas metas y esta vez sí lo voy a conseguir. Y te trazas metas, que todo esto es bueno, hermanos, ¿sí? Te trazas metas y dices, voy a ir a por ellas, pero va a llegar el 31 de diciembre del siguiente año y probablemente muchas de tus metas, por no decir todas, no quedarán completadas a la manera que tú querías. Entonces volverás en el ciclo a estar frustrado, a estar deprimido, a tener un sentimiento de soy un fracasado. Porque al final el alma lo que recibe es soy un fracaso. Y tú no eres ningún fracaso. Por eso quiero que veas la vida de una manera diferente. ¿Por qué no pensar que siempre vamos a fracasar? Que siempre vamos a fallar. Que siempre incluso, escúchame bien, porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, siempre va a haber algo en nuestra vida que nos puede dar la opción a pecar. Entonces, el problema no es todo esto. Con todo esto ya contó Dios cuando te creó. El problema es qué hacemos con todo esto. Ahí es como que está la clave de tener una vida en victoria o vivir toda tu vida en derrota. Porque los seres humanos buscamos, sin quererlo, perfección, no fallar. Incluso con buenas intenciones le dices al Señor, no te voy a fallar. Él ya sabe que le vas a fallar. El que tiene que saber que vas a fallar eres tú. Que sepas que siempre vas a fallar. Y la Biblia nos habla de hombres y mujeres de Dios que fallaron terriblemente, pero sus vidas fueron restauradas y se escribieron como protagonistas de tremendas historias, aun con todos sus fallos. Y una de las historias que por lo menos a mí más me inspira, bueno, no voy a decir toda su historia, pero hay algo puntual en la historia de Pedro que a mí me trae un aliento de vida. De decir, se puede, se puede. Y bueno, para los que no saben quién es Pedro, porque os sorprendería saber cuántas personas nuevas me dicen, es que hablas de personajes bíblicos que yo no sé ni quiénes son. Entonces, realmente los que tal vez hemos nacido en el Evangelio pensamos que todo el mundo tiene que saberlo todo, y no. Pedro era uno de los 12 de Jesús. Él caminaba cerca con el Maestro, ahí hombro a hombro. Pero resulta que un momento de su vida donde apresaron a Jesús, pues Pedro dice en la Biblia que comenzó a seguir a Jesús de lejos. Llevaron a Jesús hacia el patio lo iban a llevar frente al concilio y llevaron al patio del sumo sacerdote a Jesús, y Pedro dice, iba como que de lejos, pero quería ver a la vez qué estaba pasando con el Maestro. Y cuando llegó allí, dice la Biblia que una sirvienta, voy a darte una pincelada rápida de quién es Pedro, sí, una sirvienta dice que lo reconoció. ¿Tú eres de los que estaban con Jesús? Y él, dice la Biblia, que lo negó. ¿Yo?
no conozco, no sé de qué estás hablando, mujer. Y dice que al poco otra sirvienta le dice, sí, este es de los que estaban con Jesús. Y la Biblia dice ahí que no solo mintió, porque no solo lo negó, sino que además dice que comenzó a jurar. Yo no conozco a este hombre. Y comenzó ahí a jurar. Pero al poco las personas que estaban ahí reunidas en el patio del sumo sacerdote empezaron a decir, pues sí, es que tú eres de los que estabas con ellos porque hasta la forma de hablar que tienes te delata. Y entonces la Biblia dice, ya no solo mintió, dice que comenzó a jurar y a maldecir. Y ahí tenemos a Pedro jurando, maldiciendo, todo por no decir que él era seguidor de Jesucristo. Y de repente cantó el gallo. Recordamos que unas horas antes Jesucristo, su maestro, la persona a la que amaba, el amigo a quien Pedro amaba, le había dicho, Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Pedro lo negó también, pero cuando el gallo cantó, probablemente Pedro lo primero que le vino a la cabeza fue Jesús. Fue lo que Jesús le había dicho. Por eso dice la Biblia que Pedro salió para afuera y dice que lloró amargamente. Mira, si tú estás pensando en que has cometido un error, echa una miradita hacia la vida de Pedro. Eso sí, es un tremendo fracaso. El maestro que te enseñó, que estaba contigo hombro a hombro, Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, contigo, para ti, para tus necesidades, para tu suegra, para todo el mundo estaba Jesús. Y tú vienes a decirle, si es necesario yo muero contigo, a la muerte me lleven, pero yo no te voy a negar. Y un poquito más tarde estás no solamente negándolo, primero le negó mintiendo, luego le negó mintiendo y jurando, y luego le negó mintiendo, jurando y maldiciendo. ¿Te queda claro que fallamos? ¿Te queda claro que vas a fallar? ¿Te queda claro que cuando Dios contó contigo contaba con todos tus errores? ¿Sí? Pero luego vemos, poco tiempo después de esto, vemos un Pedro empoderado. Aquí le niega delante de una criada y vemos poco tiempo después, Hechos 4, un Pedro empoderado confrontando a todas las autoridades religiosas que no eran una criada. Ellos sí tenían el poder de hacer mucho daño a Pedro. Y lo encontramos confrontándoles, ¿solo sabéis para qué? Para defender a Jesús. Para defenderlo con esta frase poderosa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Con esa poderosa frase, Pedro confrontaba a todas las personas que le podían hacer daño y que podían atentar aún contra su propia vida. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió entre un Pedro cobarde que miente, jura, maldice? Todo por negar a su maestro. Y un poquito después, un Pedro empoderado, haciendo frente a la autoridad, a la máxima autoridad, a las autoridades religiosas para decir, no señores, así no. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, entre esos 2 puntos de un Pedro cobarde a un Pedro empoderado, sucedieron 2 cosas importantes. Una de ellas es de la que hemos hablado hace poquito y no me voy a centrar en esta, es ese encuentro que Pedro tuvo con el Espíritu Santo, ¿verdad? En el aposento alto, el Espíritu de Dios descendió sobre todos ellos y de hecho la Biblia dice que cuando se dio esta confrontación, la Biblia aclara que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Por tanto, ni siquiera fue él, fue el poder del Espíritu Santo sobre Pedro que le hizo levantarse poderosamente para decir no, así no, y defender a su maestro. Ahora bien, entendemos y hemos explicado cómo el poder de Dios muda a las personas, pero hay un suceso que para mí es clave, no solamente para la vida de Pedro, sino para tu vida y para la mía. Y es en lo que hoy he determinado centrarme, en ese otro suceso que también aconteció en la vida de Pedro y fue el encuentro que Pedro tuvo con un Cristo resucitado. Recordamos que Pedro niega a Jesús, canta el gallo, se entristece, llora, sale corriendo, pero Jesús muere. Jesús muere,
resucita y la Biblia dice que 40 días estuvo Jesús en esta tierra antes de marcharse. Y en esos 40 días Él tuvo encuentros puntuales con sus discípulos, porque Él se manifestaba de tanto en tanto a sus discípulos. Ahora bien, en uno de estos encuentros, Jesucristo se encontró con Pedro, ahí a las orillas del mar de Galilea. Había sucedido la pesca milagrosa, estaban viniendo, se dispusieron a comer y ahí Jesús tuvo ese encuentro, o más bien Pedro tuvo ese encuentro con un Cristo resucitado. Y esto marcó su historia. Vamos a leer ahí en Juan 21 lo que Jesús hizo delante de todos, porque acababan de hacer esa pesca, terminan de comer y de pronto Jesucristo se dirige a Pedro y le quiere decir algo. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes, que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sabes que nosotros solemos acostumbrar a juzgar a las personas por lo que hacen? Y de hecho solemos etiquetar a las personas por una acción, pero tanto buena como mala. Estamos en un grupo y si una persona hace una muy buena acción, tú la etiquetas con eso y siempre recuerdas: mira lo que hizo, acuérdate lo que hizo. Y como haga un descalabro como el de Pedro, tú lo etiquetas: acuérdate de lo que hizo. Etiquetamos y juzgamos a las personas por las acciones, y con una acción muchas veces es más que suficiente para acabar con el testimonio de una persona. Pero si vamos a la palabra, que es la que nos enseña, la que nos instruye, vemos que nada de esto es así. Pedro juró, mintió, maldijo por negar a su amigo, al amado, al maestro. A día de hoy diríamos: bueno, Judas salió rana y Pedro no salió sapo. Pero no fue lo que hizo Jesús. Jesús ahí delante de todos, públicamente. Podía haberle dicho en secretito también, ¿verdad? Me encantan estas cosas de Jesús. Porque fuera una reprensión o fuera una afirmación, Jesucristo no andaba con tapujos. Ahora andamos a veces con demasiada tontería. Es que la pastora me dijo y me herí. Los cristianos con razón gastamos todo el aceite del Espíritu Santo con nuestras tonterías. Aplica la palabra. Jesucristo era transparente y públicamente, no le importó decir el manto del flujo de sangre de la mujer, hacerlo público. Aquella pobre mujer diría: bueno, bastaba con que lo supieras tú. Pero Jesucristo quiere hacer público todo porque tiene un estilo de vida transparente, sin apariencia de piedad, sin blanquear los ojos. Y para que una persona viva así, tiene que tener una vida mucho más pública de lo que muchos vivimos. Pero yendo al punto, entonces Jesús vino y restauró a Pedro públicamente, sin importarle que otros ya lo hubieran etiquetado como aquel que jura, que maldice. Este es un estilo de vida del Evangelio, el restaurar a las personas por encima de. Mira de qué manera lo hizo. Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? 3 veces enfocado en lo mismo. ¿Me amas? ¿No le valía con la primera? Hay una enseñanza tremenda aquí. Lo primero que nos enseña es que Dios siempre te va a dar la oportunidad de restaurar o retraerte tus palabras, no sé si es la palabra correcta. Es como de la oportunidad de sobre lo maldito colocar lo bendito. Cerrar el ciclo de maldición con bendición. Pedro le había negado 3 veces y Jesucristo le dio la oportunidad de decir: te amo 3 veces. Porque sabemos que somos administradores de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Todo eso está en el poder de tu lengua. Entonces Dios quiere que la usemos bien. Ahí tuvo Pedro la oportunidad de retraerse de esas 3 negaciones, de esas 3 mentiras con juramentos y maldiciones, para decir: te amo, Señor. Y esa impartición iba a quedar sobre lo que hizo atrás. Pero la segunda enseñanza
es que creo que Jesús estaba trayendo equilibrio a la vida de Pedro. Fíjate que las preguntas iban direccionadas ¿a qué? ¿Me amas? Esa era la pregunta. Pero la primera vez que se lo pregunta de una manera diferente. Pedro, ¿me amas más que estos? Yo creo que el Señor estaba dando la oportunidad a Pedro de pensar y reflexionar si aún pensaba Pedro que le amaba más que los demás. Porque ¿recordáis cuando le negó? Cuando todo eso pasó, él le estaba diciendo al Señor que aunque se escandalizaran, aunque todos abandonaran, aunque fuera lo que fuera que sucediera, él no. Y claro, luego en la historia los discípulos detrás, yo no sé si con la boca pequeñita o qué, pero bueno, yo tampoco. ¿Pero quién fue el cabecilla? Pedro. Yo no. ¿Y quién fue el que le negó? Pedro. Entonces yo creo que Jesús estaba transfiriéndole o haciéndole esta pregunta, confrontándole con todo su amor. ¿Tú aún piensas, Pedro, que me amas más que todos estos? ¿Sabes por qué? Porque los fracasos traen equilibrio a nuestro corazón. Muchas veces es necesario el fracaso para que nosotros no nos coloquemos en una posición superior. La Biblia dice, estima al otro como superior a ti mismo. Y yo creo que Pedro se estimaba a él como superior a todos los demás. Por eso el Señor Jesucristo, en ese punto donde Pedro ya tenía el corazón contrito y humillado, corazón que Dios ya no va a rechazar, en ese punto le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Pero míralo como esa pregunta de, ¿aún piensas que me amas más que estos? Le da esa opción de colocarse en la posición de qué débil soy. Tú no imaginas lo fuerte que uno es cuando entiende verdaderamente lo débil que es. Porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Y cuando nosotros nos creemos fuertes, no le damos lugar al poder de Dios a entrar y hacernos verdaderamente fuertes. Entonces creo que el Señor estaba con su amor diciéndole a Pedro, Pedro, este fracaso te va a equilibrar, este fracaso te va a colocar verdaderamente donde tienes que estar, más cerca de la realidad. Pedro andaba por las nubes y ni siquiera fue con un sopapo que Dios lo bajó a la tierra, como a veces hacemos nosotros. Con un garrotazo te bajo yo a la tierra. Yo a veces le digo a mi esposo, mira, le doy así contra la pared y le quito la tontería. Pero cuando me voy a la palabra de Dios veo que no, que eso no se puede hacer. ¿Sí? Bueno, vamos a lo segundo. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Otra vez, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Qué tan intenso era Dios, ¿verdad? Es que no solamente vino a equilibrarlo, también vino a ministrar su corazón y a levantarlo públicamente. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, dedícate a aquello para lo cual fuiste creado. Tienes un destino, tienes un propósito y el Señor le estaba diciendo ahí, vamos, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ese es tu destino, ese es tu llamado. Lo que hiciste ya pasó, ya no importa. Ahora dirígete hacia aquello por lo cual te creé. Eso es lo que estaba haciendo, estaba recolocando a Pedro en dirección a su destino, porque cuando fallamos parece que la primera respuesta que tenemos realmente es como que abandonar. ¿A cuántos les ha pasado? Fallamos y abandonamos el proyecto, volvemos atrás. ¿Sabes a dónde había vuelto Pedro? A las redes de las cuales Jesús lo rescató. Te voy a hacer pescador de hombres. Pero Pedro falló y estaba otra vez en las redes. Entonces cuando fallamos tenemos como esa tendencia de volver atrás, porque a nuestra alma baja ese sentimiento de tristeza tan profundo que nos hace creer una mentira que yo no sé de dónde salió, porque en la Biblia no la encuentro, pero nos hace creer la mentira de que los sueños de Dios murieron con nuestro fracaso.
Se te da una palabra y se te dice quién Dios quiere que tú seas en esta tierra. Vas a llegar a las naciones, vas a evangelizar a los jóvenes, vas a traer un avivamiento. Y luego tú piensas que esa palabra depende de ti, que por tu fallo se va a echar a perder o porque tú no falles, Dios lo va a llevar a cabo. Si fuera por eso, yo ya estaría acabada. No, es por la fidelidad de Dios que todo se va a llevar a cabo, no por tu infidelidad. Es la fidelidad de Dios la que cada vez que tú fallas, Él te viene a encontrar, te levanta, te ministra y te equilibra para que vuelvas a continuar. Y sé que hay personas aquí que estaban necesitando esta palabra, porque si no, Dios no me hubiera hablado de ella. Personas que están como paralizadas por algo que hicieron y ahora le pido al Espíritu Santo que te remueva. Porque hay veces que nos paralizamos y caminamos en la vida tanto tiempo con esa parálisis que ya creemos que es nuestro estado natural. Pero hay algo ahí que en el pasado te trabó. Tal vez hiciste algo a un hijo o pensaste que fallaste en el matrimonio y eso como que te paralizó y te está impidiendo avanzar. Mira, yo te dije una vez que uno de mis mayores errores del pasado es mi mayor victoria en el presente. Yo no bebo alcohol desde el 2007, ni una gota de alcohol, siendo que era una alcohólica. Y no bebo alcohol por un error que cometí, un terrible error que Dios perdonó. Me ministró, me levantó, me direccionó y hoy puedo decir fue una tremenda bendición. Entonces, ¿eso está para ti? Tú no puedes mirar el fallo, el error, el fracaso como una pérdida o como que Dios ya no puede hacer nada contigo. Tienes que mirar hacia el futuro y decir, de ese error Dios saca gloria, de ese error Dios saca mi victoria, de ese error Dios va a sacar para Él algo tremendo. Porque el arma con el que el infierno vino a destruirte, colocada en las manos de Dios, resulta que se vuelve dos cosas. El arma que te construye, como fue en mi caso, y el arma que ahora tengo en mi mano, en misericordia, en entender a las personas atadas. ¿Sabes para qué? Para destruir el infierno que me quiso destruir. Entonces finalmente Dios siempre gana. Somos nosotros los que permitimos como esa frustración, ese fracaso en nuestro interior. Hoy vino Jesús a decirte, ¿me amas? La clave de todo es esto, ¿me amas? ¿Te puedes creer que en la historia no le dijo Jesús a Pedro, ¿qué hiciste? Quiero que te arrepientas, renuncia conmigo, di conmigo, me arrepiento de haberte negado. A veces yo hago estas cosas en liberación, me voy a aplicar el cuento. Renuncia conmigo. El Señor ya sabía que Pedro había llorado amargamente porque se había arrepentido profundamente de lo que había hecho. Por eso lo que queda ahí no es meter el dedo en la herida, es decirle, ¿me amas? Y lo que el Señor hoy te está diciendo es, ¿me amas? Si tu respuesta es sí, porque evidente estoy hablando a personas, ¿verdad? Evidente, estoy hablando a personas que fallan, cometen errores, fracasos, incluso pecados, pero que no quieren vivir en el fracaso, no quieren vivir en el error y no quieren vivir en el pecado. No estoy hablando del que alegremente peca, lleva una vida en pecado y piensa encima que Jesucristo va a venir a decirle, direcciónate hacia tu destino. No, estoy hablando de aquel Pedro que llora amargamente cuando falla porque no quiere fallar. Y ese es un lloro que no se puede plagiar. Lo llevas dentro, has herido al Espíritu Santo y lloras porque no quieres. Entonces, para todas estas personas es que el Señor está diciendo, ¿me amas? Pues si me amas, levántate, sacúdete y direcciónate hacia tu destino, porque tus fracasos no condicionan los proyectos que Dios tiene contigo. No los condicionan. No importa si le has negado, si has mentido, no importa, recuerda que no es tu fidelidad. Mira, después de que Pedro falló a Jesús, su alma se llenó de tanta tristeza, que estoy absolutamente segura que Pedro pensaba, estoy tan segura que por eso volvió a las redes. Pedro pensaba que todo lo que Jesús había dicho de él, le entregó las llaves del reino de los cielos. Dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo esto, Pedro pensaba, murió.
se acabó, porque yo fallé al maestro. Pero vemos en la historia que no era así. Aunque él lo pensaba realmente, que mejor desistir, mejor volver a lo que conocía, porque ya el Señor no podía contar con él. No son los sentimientos que nos suelen invadir. Si está escrito en la palabra es para que entendamos que esto nos va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque no solamente la sociedad nos empuja a decirte que si no eres perfecto no vales, que si fallas no vales. La sociedad te empuja a eso, pero es que desgraciadamente hay muchas iglesias que empujan a lo mismo. Si las personas cometen el mínimo error, ya no estoy hablando de un Pedro que maldice, jura, miente, no. El más mínimo error, en esas iglesias tú ya no eres apto para ser del ejército de Dios. Tú ya no eres apto para un liderazgo. Tú ya no eres apto para llevar un proyecto de Dios santo y sagrado. Ojo, yo estoy contra el pecado y soy radical para el pecado. Pero radical no sabéis a qué extremo. Pero eso no está reñido con la misericordia de entender que uno puede fallar y desde su mismo fallo, desde el fango ahí, en el pozo de la desesperación que Satanás lo metió, estar pidiendo ayuda. Es diferente, ¿sí? Cuando ministro las vidas, veo quién está en el fango pidiendo ayuda y quién ni siquiera está en el fango pero tampoco quiere cambiar. Bueno, para esas personas yo soy radical, pero para la que está en el fango pidiendo ayuda, ¿qué hago? ¿Le pongo el pie encima? No, ¿verdad? Aplicamos la misma misericordia que Jesús aplicó. Le hablas y le dices, hay un destino para ti, hay un destino, amas al Señor, solo di sí. Porque Él vendrá y se encontrará contigo. Él vendrá y te redireccionará. No seamos como esas iglesias legalistas. Ya sabemos lo que la gente va a hacer. Y el problema es que cuando fallamos, los primeros en autorrechazarnos somos nosotros. No hace falta que más nadie te rechace. Tú fallaste, ya te estás autorrechazando. Entonces, no. Es importante entender que el Señor, en ese encuentro con Pedro, nos enseñó que Él no ve los fracasos como nosotros los vemos. No los ve de la misma manera. Siempre os digo que muchas personas que escriben desde las naciones, ahí tú que me estás viendo, me escriben que lo que más les impacta de mí, yo he recibido tantos mensajes así, que lo que más les impacta de mí es que hable de mi vida abiertamente. Me dicen que no escondas tus errores, pastora. Y tal vez esto es debido a que en la religión se nos enseña que los pastores tienen que ser sin fallo, que los ministros no se pueden equivocar o que las personas que aman a Dios no deben de fallar. Todo esto está bien, pero yo quiero deciros que la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia no esconde los errores de la gente. ¿Te has parado a pensar que desde el Génesis hasta el Apocalipsis todos los errores de todo el mundo están expuestos a la luz? ¿Y cuánto nos bendice a nosotros? Que gracias a los benditos errores del bendito Pedro, hoy puedo decir, para mí hay esperanza. Entonces, ¿por qué yo iba a esconder mi vida si sé que diciéndote no soy perfecta, cometo un montón de errores, tengo muchas fallas o debilidades? No estoy hablando de fallas morales ni de pecados, estoy hablando de otras cosas. ¿Por qué no voy a decir soy igual que tú, de la misma carne, de la misma sangre, pero con la misma pasión en el interior de no fallar a mi Dios, de seguir hacia la meta, de amarle, de honrarle, de adorarle, de superarme cada día en santidad? Eso es lo que marca verdaderamente la diferencia entre las personas, porque nadie va a poder decir no fallo. Lo malo no es fallar. Escucha, lo malo incluso no es no fallarle a Dios. Claro que nadie va a querer no fallarle a Dios, pero lo malo es cometer un error y después maquillar ese error con religiosidad, con espiritualidad, con blanquear los ojos. Eso sí que es malo. Fallar no es malo si sabes llevar ese fallo a los pies de Cristo, porque entonces no te vas a perder. Él te va a restaurar, te va a levantar, te va a ministrar y te va a redireccionar. Amén. Dale la gloria al que se llevó mis pecados, tus pecados. Gloria a Jesús.
Y esto lo vemos en muchas historias bíblicas. Muchos hombres y mujeres de Dios, como te digo, fallaron, pero se arrepintieron. Esta es la clave, se arrepintieron. Porque también hay otros muchos hombres de Dios que fallaron y nunca se arrepintieron. Estoy hablando de los Pedro, que lloran amargamente porque no quieren fallar a su maestro. Entonces, si tú eres uno de estos, no te maquilles. Es mejor ser genuino. Mejor ser genuino y ser restaurado que vivir disfrazado. No te maquilles. Dios ya sabe cómo eres y al final de todo al único que le tiene que importar es a Dios. Mira, yo he cometido muchísimos errores en mi vida y los sigo cometiendo porque evidente solo Dios es perfecto. Pero mucha gente no hubiera dado un duro por mí a causa de mis errores. Pero un día descubrí que Jesucristo había dado su sangre por esos mismos errores. Entonces fíjate lo que me tiene que importar a mí. No importa lo que otros piensen, me importa lo que Dios piense de mí. Y Él me ve como un producto terminado. Entonces cualquier error que yo cometa en el camino no va a abolir o a frenar mi destino. No va ni siquiera a entorpecer. Mira, yo puedo pagar las consecuencias y las he pagado. He pagado serias consecuencias de las cosas que he hecho. Pero desde el día que Dios me creó con un sello de quién yo iba a ser en esta tierra. Y eso no lo va a acabar ni un ser humano, no lo va a acabar ni el mismísimo Satanás. ¿Cómo lo va a acabar mi error? Si Cristo pagó por mi error y tiene el derecho de llevárselo. Pagó por mis pecados y tiene derecho de llevárselos. Entonces, gloria a Dios, porque gracias a que me reconozco pecadora, a que reconozco cuánto fallo, también experimento la gracia de Dios cada día. La experimento en verdad, la vivo, la amo, porque me hace vivir en la tierra. Me hace entender que no me voy a ir para arriba. Me hace saber quién soy. Y también a lo largo de todos estos años he visto cómo las personas que mejor entienden la gracia son esas personas que han sido sacadas de verdaderos pozos de desesperación, de errores, de fracasos profundos, incluso de pecados. Estas personas saben, entienden de la gracia y después, cuando son lavados y perdonados, para mí son los mayores buscadores. Porque fallaron, reconocieron, se arrepintieron, Dios los lavó, los restauró. Y entienden de la gracia porque ellos estuvieron en esa condición. ¿Viste que fallar no es tan malo? Lo que haces detrás de fallar es lo que verdaderamente es malo. Entonces Pedro primero es restaurado a su condición original y después, ¿qué sucedió? Que fue investido de poder de lo alto. Tú necesitas ser restaurado porque muchas veces... Incluso yo veo en las ministraciones como el Espíritu Santo quiere venir sobre ti, pero tú no has sido restaurado dentro y le dices, no es para mí. Yo he ministrado a muchas personas que me dicen, quiero el don de lenguas. Y yo pongo las manos y digo, bueno, es un regalo, recíbelo ahí. Y la persona no lo recibe. Y recuerdo una puntual además que el Espíritu Santo me dijo, dile que ella cree que no lo merece. Entonces abrí los ojos y le dije, mira, imagínate, Pepita, mira, Yolanda, Maite, escúchame una cosa, que tú crees que no mereces ese don. Ay, no, pastora, es que yo no lo merezco. No ha sido restaurada el diseño original, porque merecedor de nada somos ninguno. Es por Cristo y es por gracia. Entonces entendí que primero uno tiene que ser restaurado para luego poder recibir muchas de las cosas que Dios tiene para ti, porque si no, tú mismo las vas a rechazar. Y así fue Pedro, restaurado y después investido de poder. Entonces, aunque tú no creas que eres alguien en Dios, porque piensas que no eres nadie, que no sabes nada, que nada haces bien, eso no es así, porque primero tú no vales por lo que haces, vales por quién eres. Pero aunque tú no creas en ti mismo, te voy a pedir un favor, cree en Dios que nunca se equivoca. Y si Él te creó con un propósito, si Él dijo que tú eres honorable y de gran estima, si Él dijo que eres la niña de sus ojos, tú tienes que creer en Él. No creas en ti, está bien. Cree en Él que te escogió y que nunca falla. Jesús se está acercando, ¿sabes para qué?
para llevarse tus pecados, para llevarse tus errores. Jesús se está acercando ahora a ti, iglesia, para hacer todo esto, porque Él pagó por cada error, pagó por cada fracaso, pagó por cada pecado, con su sangre lo pagó. Por tanto, es dueño y señor y tiene derecho de llevárselo. No los retengas, no, los míos no. Soy demasiado pecadora. Créete que no te vas a llevar ese título, y aunque lo fueras, Cristo también murió por el demasiado pecador. Entonces simplemente suéltate en los brazos del Señor, que aquel que te llamó y puso sus manos sobre ti, dijo, no voy a parar de esculpir esta obra hasta que la termine. Decimos que Dios nunca miente, que siempre dice la verdad. Entonces, ¿por qué para ti no la crees? Él no va a parar, tú eres esa persona. Voy a pedir, por favor, la adoración. No sé a cuántos les ha podido impactar esa palabra, pero si estás aquí y realmente tú dices, yo quiero volver al diseño original, yo en muchas cosas siento ese sentimiento de fracaso, siento esa voz interior que me dice, yo no valgo, yo no sirvo. Porque los demonios tienen una particularidad. Ellos muchas veces no te hablan como si estuvieran lejos o fuera de ti, te hablan como si estuvieran dentro. Por eso te hablan en primera persona. Yo no valgo, yo no sirvo. No es un espíritu inmundo que en lugar de decirte, tú no vales, porque lo vas a localizar, te lo dice en primera persona, yo no valgo, yo no valgo. Y tú lo aceptas, te haces con ello y comienzas a funcionar como el que no vales. Si tú crees que esta palabra es para ti, entonces te voy a pedir que vengas aquí, que salgas aquí al llamado para tener ese encuentro a la orilla de tu Galilea, donde Jesús te está esperando para decirte públicamente, tú eres el que vales. ¿Me amas? Es la única pregunta que te hago, ¿me amas? No te estoy diciendo lo que has hecho, no te estoy diciendo cuánto has fallado, no te estoy diciendo que yo lo sé todo y conozco todo de tu corazón. Te estoy preguntando, ¿me amas? Porque el día que te creé contaba con cada fallo, con cada error, con cada pecado que tú ibas a cometer. No hasta el día de hoy, hasta el día o hasta tu último día en esta tierra. Yo ya contaba con eso. Es tan importante entender esto para poder avanzar. Porque como os he dicho, cuando cometemos un error, nos paralizamos. Nos hundimos y la cuestión no es hundirse, es saber llevar ese error a los pies de Jesús. Saber llevar ese error a los pies de Jesús. Sabéis, en esta semana una de las líderes hizo algo que Dios me dijo, confróntalo. Y entonces le hablé y le dije, mira, lo que tú hiciste no está bien. Así, así, así. Y ella, valientemente, sin decirme nada, hizo un audio para todas las personas a las que de alguna manera había dañado y pidió públicamente perdón. ¿Y sabéis qué sucedió? Que todas las personas empezaron a decirle, wow, eres una tremenda líder, wow, gloria a Dios por tu vida, wow. No fue lo que hizo lo que marcó su futuro, sino lo que hizo después de haber hecho, lo que marcó el corazón de otros incluso para glorificar a Dios y decir, wow, cómo has cambiado, wow, gloria a Dios por tu liderazgo. ¿Viste? No tanto es el error que cometes. Si ya lo cometiste, llévalo a los pies de Jesús y luego te voy a decir que podrías pensar en reflexionar por qué cometiste ese error. Pedro podía haberse detenido a pensar, ¿por qué es que yo negué a mi maestro con lo que le amo? ¿Por qué? Y tal vez en ese reflexionar, en ese mirar para adentro a su alma, hubiera descubierto que tenía temor a hombre. Entonces siempre Dios quiere trabajar contigo, Él te perdona, te ama, por supuesto, pero reflexiona en tu vida de por qué yo actúo así, por qué yo hago estas cosas, por qué yo he hecho esto, por qué he dicho aquello. Si te ha herido y sabes que has herido el corazón de Dios, entonces hay un porqué en el interior que está dando fruto, que puedes traerlo a los pies de Jesús y por supuesto Jesús te va a perdonar, pero Jesús ahora quiere trabajar contigo el interior. ¿Qué hay ahí dentro para que tú reacciones así? Analiza, porque si lo dejas pasar una y otra vez, lo que hoy es un error, mañana va a ser un pecado y pasado va a ser una prisión.
Y después, toda prisión tiene un carcelero que te sopla al oído. La culpa la tiene Dios. La culpa la tiene Dios. Pero cuando te vas al origen, ves que la culpa la tiene uno mismo. ¿Pero para qué llegar hasta ahí? Párate, detente a analizar por qué hice esto. Y recuerda que fallar no es malo, lo malo es no llevar el fallo a los pies de Jesús. Judas y Pedro son el ejemplo perfecto de esto. Mira, los dos cometieron errores. Uno entregó al maestro y el otro lo negó jurando, mintiendo, maldiciendo. Todo para no decir que era seguidor de Jesús. Los dos embarrados. Pero el problema no es lo que hicieron, porque a ninguno de ellos les marcó o determinó lo que hicieron su futuro. No fue así. Fue lo que hicieron después de fallar lo que determinó el futuro de cada uno. Pedro supo llevar su fallo, su dolor, sus lloros a los pies de Jesús. Y Jesús entonces lo supo restaurar, levantar, ministrar. Judas no lo llevó a los pies de Jesús y terminó suicidado. Acabó con su vida, atentó contra su propia vida, porque nadie puede con las cargas que solo Dios puede llevar. Y tus pecados solo Dios los puede cargar. Y tus errores y tus fracasos solo Dios los puede cargar. Si los pones sobre tus lomos te van a acabar. Te van a frustrar. Te van a decir, no vales, no sirves, eres nadie. Si estás en esa condición es que has llevado demasiados fracasos sobre ti. Hoy puedes dejarlos a los pies de Jesús. Decirle, cierra tus ojos ahí un momento y dile, aquí estoy en la orilla de mi Galilea, Señor. Donde tengo el pan de vida, estoy contigo, Señor. Tú eres el pan de vida. Y escucha cómo Jesús te dice, ¿me amas? Visualiza a Jesús ahí diciéndote, ¿me amas? ¿Me amas? Simplemente responde, sí, Señor. Tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Entonces recibe en tu espíritu, sigue hacia tu destino. Te creé con un propósito. Te creé con un propósito en mí y para mí. Sigue hacia tu destino. No. Ministra sus corazones, Dios. Ministra sus corazones, Dios.